El golpe de Hochi. Yo creo que realmente es un camino importante. Porque así, la pareja sabe qué debe corregir. O sea, cuando a ti te dicen tal cosa, entonces tú dices, caramba, recorcholis. Eureka. No tanto eureka, recorcholis. Chanfles, debo corregir tal cosa. A ella no le gusta esto. Verdaderamente. La estoy marcando ahí. Exactamente. O a él no le gusta tal cosa. En la vida real no debió haber hecho tal cosa. Exactamente. Entonces yo no lo había pensado, pero mira, es verdad. Es verdad. Sí. Y entonces esto provoca. Puede mover a reflexión. Mueve a reflexión y provoca un punto de avenencia. Sí, limas perezas. Limas perezas, correctamente. Sí. Y Lima, Perú. Y hoyo de Lima industrial. Exactamente. Lima limón. Claro, quería arrancar porque no tenemos mujer. Alguien nosotros dando vueltas se nos dan las 8. Alguien en un carro dijo en este momento, la verdad que estos tigres no tienen oficio. No tienen oficio, pero esa es la idea. Sí. Entonces, ¿les parece, niños? ¿Ustedes quisieran? No, oye, cuando tú te tomas temas así, el público. Tú tienes que avisarnos porque... Ñonguito. Yo considero que la materia prima de este programa es el público. Yo pienso igual. Tú sabes que aquí, mira, yo he faltado al programa y se ha hecho. J ha faltado y se ha hecho el programa. Ñonguito ha faltado y se ha hecho, pero sin las líneas telefónicas es imposible hacerlo. Vamos a pasar con la línea telefónica inmediatamente con la primera llamada. Ninguna queja, Ñonguito. Su matrimonio en este momento es ni un sí ni un no. Eso es mucho amor. Pudiéramos decir que su matrimonio es un nido de felicidad. Un nido de alegría y felicidad. El Edén es un pellico ñoco al lado de la casa de Adán y Eva andaban aquí dando, era por casa que estaban viviendo. Ahí mismo al lado. A la vera. Ellos me dejaron ese remanso de paz. O sea, por ahí no hay culebra. Pudiéramos entonces colegir por lo que usted está diciendo, que en su casa usted se levanta y eso es para una musiquita, mi amor, que tú quieres, o sea, no hay una presión por una deuda, no hay llamadas que fustiguen por el hecho de que tú no has llegado a la hora que tú no te han dicho, ven a colarlo tú. Cuela tú tu café. No. Todavía no estamos en esos niveles, ¿no? Las cosas andan muy bien. O sea, en tu casa no se oye la expresión, pero hay que morirte que tú vas en ese baño. O sea, yo me tengo que ir a trabajar. ¿Qué es lo que tú estás haciendo allá adentro? Pero fue tierra que comiste. Con el celular y te dice, te van a borrar la huella. O sea, no hay expresiones de esa naturaleza. Todavía no estamos. No, nunca de mito. No, en vida real, nosotros estamos muy bien. Como un amigo mío que le escribieron. ¿Qué le dije? Eso fue en Nueva York, exactamente. ¿Sabes que en Nueva York los horarios como que no se cumplieron dentro de la metodología habitual? Sí. Todos los días. Pero diario. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 y al final 6. Ya tú. Pues casi todos. No, tú. No me hagan hablar. Entonces un amigo mío que estaba allá. La mujer le escribió, contentico, en sus aguas. Ella lo sintió. Ya a las 3:30 de la mañana que el tipo no va a llegar. Pero contentico el niño. O sea, ella le dijo, ven para tu casa y contentico. Porque él le está dando. Él le está dando. Pero sin nada. Sin nada. Él lo echa sin hielo. Él le está dando. No encontramos el viernes, no encontramos una noche. El miércoles. La mujer tiene una capacidad de crear frases. Señores, pero eso fue él mismo me lo enseñó, muerte de risa. O sea, no ven para tu casa ni tata de loco. O sea, contentico. Oye, un hombre que no hace personaje de borracho para no beber. A un amigo mío le dijeron, tu mamá no sabe lo que parió. No, diablo, es así fuerte, Dios mío. ¿Cómo que le dijeron? Tu mamá no sabe lo que parió. Entonces, ahí está, mira cómo están estas manifestaciones. Es tu queja matrimonial, buenas. Buenas, Socheta. Tu queja matrimonial. ¿Y qué es eso, chica? Cuando yo llego, 2:30, un 3. ¿Un 2:30 qué? ¿Pero 3 de la tarde o de la mañana? De la mañana tragueado, sabroso. Ay, el ¿Qué es lo que pobre. está abierto esa hora? Espérate. ¿Quién llega? Ok, llegaste a las 3 de la mañana tragueado. ¿Qué pasa? Sabrosón, y le pregunto mi vida.
Y la cena. No me digas que se le echaste al maldito perro, no jodas tú. Perdón. Tiene un punto la señora, perdón. Poco, Después de la 1 de la mañana no hay derecho a pedir cena. Okay, o sea, No. Ah, esa es buena. Ok. Ella es buena. Él llega a las 3 Que de se la la da mañana al perro. y le pregunta, mi amor y mi cena, y se le eché el perro. A un amigo mío se aguantaron abajo la almohada. Estoy Porque diciendo. él llegaba Esa es a mi buena. cena. No, que yo dije, ¿sabes lo que un hombre llega a esta hora y no usa cena? Vivian, un hombre que llega a las 3 de la mañana, ¿tiene derecho a pedir cena? Lo primero que lo primero que Vivian no lo deja entrar a la casa. No, espérate. Vivian es una mujer de experiencia. No, pregúntale. Vivian, ¿tiene derecho a pedir cena un hombre que llega a las 3 de la mañana, Vivian? Son las 3 de la mañana. Sí, las 3 de la Eso mañana. quiere decir que si él salió el Pero- miércoles Llegó el otro 23, día. llega el 24. Así que no tiene derecho a pedir cena. Ahora, guapo es el que le guarde en cena y llegue esa hora y se la coma. Ese es guapo. También, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué? Porque el que le guarda hacer esa hora y se la come, tiene que sentarse y ella se va a sentar al lado Pero no- a mirarlo. Diablo, Esteban. A la verdad que tú te has dado gratis. Confiésate. Jochi, el amigo Dime la mío- verdad que te va a ir mejor. Jochi, perdón, el amigo mío encontró la cena bajo la almohada. Él se quejaba que no tenía que no hay cena, un hombre llega a su casa. Ajá, un hombre. ¿Cómo va a ser que no hay cena? Ajá. Un día le hicieron cena y la dejó. Ajá. No, que viene directo para la cama, por eso no la vi, pero hazme mi cena. Como cuando ella no hacía, él peleaba y cuando le hacía, la dejaba. Ajá. Y un día sabes, te dicen, no me trabas de la cabeza, mujer. Bajo a huevo. Cuando prendió la luz, 3 huevos hervidos y 2 pedazos de papa. Jochi. Abajo de la almohada. Abajo de la almohada. No es cena. Para que no se es- te olvide. No es cena lo que tú querías, cena. Ven para que Ahora, cene. yo creo que lo mejor para ti, hombre, que me oyes. ¿Tú vas a dar un consejo? Sí. Oh. Sí, voy a dar Atención, Y no- mucha no atención. tiene la calidad moral para aconsejar a la población. Sí, no, yo tengo pues, la calidad moral. ¿Qué pasa? No, yo tengo la calidad moral porque para nadie es secreto ¿Por, que por- uno, por experiencia? Que tú sabes 3 de la mañana. no, ¿Por experiencia, Ochi? que uno se ha tomado su traguito. Todo y los cuentos. No, y uno se ha tomado su Anécdotas. traguito y esa cosa. Yo creo que lo ideal, lo correcto, lo justo, lo que no molesta es que si usted tiene hambre y va a comer algo, busque su cena por ahí y llévesela a su casa y usted se la come. Y lleve doble, por si acaso. Y no esté esperando de que le estén guardando manjar de ninguna índole. Molestando a una gente que está durmiendo. No se arriesgue para que no se acueste con ese estómago vacío. Que rompo con estómago vacío. Aruña. Eso aruña. Eso es quemando crudo. Al otro día, muchachos, estás tú en la segunda comida todavía. A las 3 de la tarde y tú sientes ese romo subiéndote. ¿Por qué no lo quemaste? Ese romo está quemando hígado, Víscera. páncreas, víscera. Todo lo que está para allá abajo. Porque está no tiene un quemando. colchón. No tiene nada. No tiene colchón. No tiene colchón. Es a capela. Es quemando crudo. Eso. Eso hay que ponerle algo. Entonces, usted lleva su cena y usted se Y evita le ese lleva a la problema. doña y no la quiere comer, la pone en la Tú nevera. la pones en la verilla. Y ya, Pero y cumpliste. acuérdate que dice Erich Fromm ¿Qué dice en Erich su libro El arte de amar. Oh. ¿Qué dice Erifrón? Oh, ¿tú leíste ese libro, Ochi? Lógico, hace muchos años. Sí. Es un libro que fue de referencia hace más de 20 años. El arte de amar. El arte de amar de Erich Fromm. dice Él Erich? dice ¿Qué que dice? uno El maestro tiene que Erich Fromm, quererse ¿qué primero ¿Qué tres. dice Eric Fromm? Dice Erich Fromm que uno tiene que quererse primero uno Ajá. 3 veces y luego querer a los demás. Tan sencillo ¿Ah, sí? como. Sí. Está buena esa teoría. Sí, pero quiérete tú primero. Si tú no te quieres, tú no puedes querer a otras personas. Estoy de Entonces, acuerdo con tú él. te quieres- El maestro Erifrón, estoy de acuerdo. El maestro Erifrón la pegó ahí. No, Ochi, espérate. Préstame el No. libro para No, leer. no. El maestro No. Erifrón por fin pegó uno. Hay un Tráeme el contrasentido. libro mañana Pero- para leer. pero- En ese libro de Erich Fromm también dice Erich que tú no Fromm. puedes dar lo que tú no tienes. Lo que tú no tienes. Ah, eso sí. Si tú no tienes amor, No. Ahí estoy de acuerdo. ¿Cómo tú das Pero con la amor? primera frase tengo mis Tienes como, que tu- no tengo muy- tu como que no tengo muy- como que choca con las Sagradas Escrituras. Yo no, sé cómo tú tan rápido. No, JJ, no. Oye, ¿tú crees que Jota, este tú tienes tres que- veces primero que al otro? Tú No. tienes que quererte tú primero. Pero sí. 3 veces. Sí, No, 3 no, veces. ¿Eso es egoísmo? Espérate, dice la Sagrada Escritura: amar al prójimo como a ti mismo. Así mismo, el parejo que Dice va. la Sagrada Escritura. Ah, choca. Por fin pegaste. La pegué, una. ¿verdad? Pegaste. Ay, Te estoy dando tu crédito. Ah, gracias. no se lleve mucho de la Biblia, señor. No, pero espérate. ¡Ey! ¡Correa! Oye, ¿quién habla? Oye, no se llevan de la Biblia. Mucho, yo dije. Espérate, Correa, espérate. Martín,
¿Alguna acotación al tema de lo que estamos hablando, del hombre que bebe tragos y la cena? Allá. No, pero cógeme el tono de queja matrimonial. Sí, una queja matrimonial. No, pero mal paso, o sea, es el tono. De un vecino. No, tono. La inflexión es más bajo. Una tapa y una olla de presión causó alejamiento de dos personas que se querían mucho. ¿Qué pasó? El señor trabajaba en Tabar Industrial. Diablo, Tabar Industrial. Que se hacían unos charcos ahí frente a Tabar Industrial cuando yo vivía por ahí. Que para pasar frente al Cerrito de Oro. Eso era el día. Ya yo sé dónde es que el Tabar Industrial. Eso quedaba como por el 7:30, en el 8:30. En el 11. En el 11. Es verdad, sí. En el 11. Pero no había. Sí. Yo le llevaba la comida a él todos los días. Ajá, y me pagaban para yo llevarle la comida. Ok, en Tabar Industrial. Él se sacó una olla de presión en la cooperativa. Pero dos parejas, Ochi, que se adoraban. Cuando ese señor llegaba del trabajo. Eran 4 gente. Eran dos parejas. Son 4. Exactamente. Sí. Según la matemática, entonces era una pareja. Cuando ese señor llegaba a las 5 de la tarde del trabajo, la mujer siempre le guardaba una virutica para cuando él llegara. Y ella de comida. Sí, en la pierna de él. Pues se adoraban mucho. Ay, qué lindo. Sí. O sea, llegaba del trabajo, ella se sentaba en la pierna de él. Y le daba la comida. Ellos veían una serie que se llamaba Los Hermanos Coraje. La daban como a las 6 de la tarde. Con Juan del Diablo. Yo le llevaba la comida a él y yo paraba allá. Él veía todo. ¿Y qué pasó, Martín? Yo me acuerdo de eso. La señora, una vecina le cogió la olla apretada. No. Y le botó la tapa. ¿Cómo que le botó la tapa? La tapa de la olla. La señora que le cogió la olla apretada tenía un hijo vicioso. Pero ¿cómo se perdió esa tapa de la olla? Un hijo vicioso que tenía la que la cogió apretada y vendió la tapa. Vendió la tapa. Ay, sí. Y entonces ella le dijo, se perdió la tapa. No le dijo qué fue lo que pasó. Se extravió la tapa. Y ella dijo, tú no la puedes conseguir porque eso fue un regalo que me hizo mi marido, entonces voy a tener problemas. Vamos a ver si te la consigo. Pero por una tapa yo creo que nuestra amistad no puede fracasar. Sí. Y ella como que se ablandó la mujer y lo aceptó y le dijo al marido, mira, en la nochecita ya le dijo, mi amor, tú sabes, yo presté la tapa a la comadre, a la olla, y se perdió la tapa. Jochi, ese señor se levantó de la casa a las 3 de la mañana y le tocó a la mamá. Mamá, ábreme. Amaneció allá, Jochi. Al otro día fue para su trabajo. Cuando fui a llevarle la comida, dile a ella que yo no quiero su comida. El hombre se quilló por una tapa. Por la tapa. No, tú estás relajando. Por la tapa. Dios mío. Dile que yo no quiero su comida. Señores, mira cómo se acabó ese matrimonio. Una tapa señores. Una tapa divide una gente. Oye, por cualquier tapita se desbarata con cualquier vaina. Por cualquier tapita sacamos un noviazgo. ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo? Por la ausencia, en este caso por la ausencia. Espera, yo no la estoy haciendo. Yo no la estoy diciendo, están llamando. Bueno, yo te vi que tú le pusiste la mano a eso ahí. Buenas. ¿Es tu queja matrimonial? Mi queja matrimonial es cuando el esposo mío sale y viene como a las 3 de la mañana. Y viene y me pregunta, ¿y la cena? Digo, con la sucia que tú andabas no te hizo cena. Ay, Dios mío. Pero ¿por qué hay que asumir que mujeres a veces que son tan limpias? Pero ¿por qué hay que asumir que tú andabas con una mujer? O sea, si tú llegas a las 3 de la mañana y preguntas por la sucia que tú andabas, ¿por qué hay que andar velado? No, señores. La serie mundial empezó ayer. A uno le dan la 3 en cualquier ratico sentado hablando. Ayer empezó la serie mundial. Por ejemplo, el juego de anoche se acabó casi a las 2 y pico de la noche. Ahí entonces uno empieza a hablar. En lo que tú te despides, oye, ¿cómo se llama? Analiza. Y oye a los muchachos le cogieron ese casi un que hacen unos programas que hay a las 1 de la mañana de pelota. Después de la pelota. Sí, una cosa de esa. Orlando Méndez tiene un programa, Hochi, que ponen música y hablan de Chelsea, bebida. Bien. En la 92.5. Pues yo lo estaba oyendo. Orlando Méndez, Hochi, por un coro. Por un coro y hasta una muchacha habla y pone merengue. Y recrean los juegos. Cuando el palo salió, por una cosa más buena. Te dan la 1 y las 2 de la mañana. Como una.
Animadito el programa, encendido. Entonces tú te pones a animar eso y pocas veces tú te quedas en el carro, en la marquesina, oyendo eso para no perderte. Claro. Entonces cuando tú entras a tu casa ya son las 2:20, 2:30. Hasta jugando Monopolio hasta las 2 de la mañana. ¿Cómo va a ser? Tú pasas un par de veces por Go y te matan, oye. Oye, está en la Hello, buena. ¿Es tu queja matrimonial? Mi hermano es Leo que te habla. ¿O Leo? Sí. Dime, Leo. Leo, ¿qué lees? Leo. Dime, Leo. Mi hermano, yo tengo un problema. Que en mi casa hay 3 pestillos. ¿En tu casa hay 3 pestillos, Leo? Sí. El normal, del manubio. Sí. Hay un pasamano que ese tú lo pasas y otro. Entonces, según pasan las horas, ella va incrementando los pestillos. Hay pestillos que se cierran por hora. Sí. Oye, qué buena está esa. En su casa hay 3 pestillos. Sí. El de abajo. Yo tengo el del manubio. Entonces, y según va pasando las horas, ella va poniendo pestillos. Por ejemplo, la una, ella pone el seguro. Esa yo tengo la llave. Está bien, eso yo lo abro. Ok, o sea, la 2. Espérate, tú estás genial. O sea, ella según va pasando las horas, va poniendo pestillos. Va poniendo seguro. Ok, por ejemplo, a las 12 de la noche, ¿qué pestillo ella pone? El normal, el del manubio. El del manubio, que Sí. de ese tú tienes llave. Ese yo tengo llave, está bien. Ese yo entro. Ok. Ya son las 1. Entonces, ok, eso es a la 1. Si son las 2 de la mañana. Ese por dentro, ahí no hay forma. Yo no olvida. Entonces hay un chiquitico que está arriba. Ajá, el chiquitico de arriba. Sí, ese ya es a las 4 y pico. 4 y pico de la mañana. Ya ahí no hay forma. Ya ni los bomberos abren esa puerta. Ni los bomberos con una vaina que yo le pongo a la puerta para tumbarla. Sí, porque en el otro, él puede llamar a los muchachos para que le abran. Qué genial está eso. O sea, 3 pestillos, según pasando la El domingo, oye, ¿qué ocurre el domingo? Oye, ¿qué te pasó? Yo estaba picando en la calle, sabrosón, jugando domino. Muy feliz, un domingo y llegaste a tu casa, ¿a qué hora? Hola, vida. A las 2:30. Coño, pero del domingo. Es que estos tipos son irrespetuosos. Señora. Pero espérate. No iba domingo. No te voy a defender porque domingo no iba a las 2:30. Señores. Los domingos lo más tardado y tú puedes llegar a las 11 de la noche. No, ya está tarde. Era un pana que cumpleaños. Ok, un pana de cumpleaños. El cumpleaños estaba en una discoteca. O sea, que las discotecas son hasta la 1 los domingos. Ok. En algunas hasta las 2. Ajá. Después nos fuimos a cenar y eso. Ahí fue que se fue el tiempo, Jochi. De verdad, Dios es testigo. Ok, oye. Ay, mira, lo dijo de corazón. Sí, Dios es testigo. En la cenadera. Sí, ahí. Señores, que la despedida de borrachos son largas. Hay que entender esa vaina. La despedida de borrachos son lo más largo que hay. Porque, oye, tú te despides en el lugar. No, exactamente. Entonces, después tú, cuando salen, entonces se van a hablar el último peso. Coño, yo te tenía que hacer una vaina, tío, Herrera. Entonces, cuando va saliendo, te tiene que. Entonces, después los carros, uno sale adelante, entonces se ponen para adelante. Mira, No te metas por ahí. No le des. para que llegue temprano. Ok, pero conclusión, espérate. El hombre llegó a las 2:30 de la mañana. ¿Y qué te pasó a esas 2:30 de la mañana del domingo? Estaba complicado. No, imagínate, yo estaba afuera. Suerte que en mi casa ahí tengo un balconcito que tengo un par de mecedoras de esas de. Bueno, esas mecedoras son cómodas. Sí. Bien. Tiene Guillermo Moreno en la iglesia. Para Guillermo Moreno. Donde le hace la Dale, dieta. dale. Guillermo. ¿Qué vergüenza Guillermo Moreno? Usted vino aquí. Usted vino aquí sí, al de la gente. Y gente que uno sabe de la gente. Pierde mi respeto. Pero Yo me espérate, estaba riendo. espérate, hermano. Y entonces a las 2:30 de la mañana, ¿qué pasó? Suerte que yo soy un borracho consciente. No hace escándalo. No, pero me gustó. Yo de verdad, yo sé que ella está durmiendo. Sí. Ella sabe que llegue esa hora. Sí. Pero se hace la loca. Ujú. Porque ella está pendiente. Ok, entonces, ¿qué tú hiciste? Yo, miré, está cerrada. Voy por la puerta de atrás. También está cerrada. Me tiré en la mecedora. Ajá. Van. ¿Qué pasa? La suegra vive frente a frente. Diablo. Van, y yo me tiré el poloché que tenía en la cara para el sol cuando salga en la mañana no me dé tan duro. Yo puedo dormir un chin. Cuando me despierto, veo a la doña casi frente a mí. Ajá. ¿A la doña, a tu esposa o a la suegra? No, a ella no, pues mi esposa un cachú. Ajá. ¿A la A suegra? la suegra. Qué Sí. panorama. Y me dijo, estas son horas que tú llegas.
Y yo no, yo sabe que, pues fulana sabe que tú estás aquí. Y yo, ella tiene que saber. Y yo, hizo de, como hacen las viejas. Y miro para el lado. Ajá. Ella y yo que nos llevamos muy bien. Todavía está todo en la jura de juego. Bueno, hoy es jueves. Yo no he vuelto a hablar con ella. ¿Con quién? ¿Con la No, suegra? con la suegra. Mi esposa es mi esposa. Ella me ama, pero ella sabe cómo yo soy. Está bien, pero ¿a qué hora entraste a tu casa entonces? A las 7. Me bañé de una vez para trabajo. Ay, Dios mío. O sea, no pudiste abrir los tres petillos entonces. ¿Y cómo? ¿Con qué fuerza? Dios mío. ¿Cuántos petillos fue el Ni los bomberos tumban esa puerta. Dios mío, pero oye, qué situación. Ay, señores, de las 2:30 de la mañana hasta las 7. No, pero él pasó un lunes fatídico. No, pero que no Ese iba fue hoy. el lunes más largo de trabajo que él ha No tenido. iba. Dios. Oye, una cosa, es que los hombres también somos poco tácticos. Porque, señor, si usted ya sabe que usted tiene 3 petillos en su contra, llegue temprano. Yo tuviera 3 petillos en mi casa, a mí no me ponen el segundo, ¿no? Ñonguito, ¿tú tienes llave en tu casa? Claro, mírala aquí. No. O sea, tú, espérate. Tú tienes, o sea, tú puedes llegar a la hora que tú quieras. A la hora que tú quieras. No. Y tú abres tu Mentira puerta. de Abro mi puerta y entro. Mentira de él. Sí. Seguro, yo. Oye, Yo le no. estoy dando con la de mí. Me están mirando. Oye, no. Me Tú están sabes mirando que como no, avanzado. está dando con la Tú de tienes Mito. llave de tu casa. Yo tengo Él tiene llave, pero Tú esa vas a es llegar, por ejemplo, Yo tú vas a llevo- llegar hoy a las 3 de la mañana y tú llegas, ¿Quién? pran, abriendo tu puerta y ya. Lo que pasa es que cuando abro va a tener que volver a salir porque me va a matar. Ah, papá, ¿no? Si abro, y si abro y entro, soy un hombre muerto. Después que yo vi a Ñonguito comprando compota, yo dije, A mí no, me conviene lo quedarme perdimos. afuera. Yo tengo atención, hombre, a ti que te cierran la puerta. Ajá. Es sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Según Pipí Correa, Ajá. Oye, qué genialidad. papá, El humorista popular más renombrado de Villaconsuelo. gracias a Dios. Sí, que está en los libros. Pipi Correa, nada que nada. El papá de Correa. Mamá de una vez Le cerró la puerta. Y era con una tranca cuando eso. Sí, la y tranca. aldaba. Ajá, antranca y aldaba. Tranca y aldaba por dentro. Sí. Una puerta doble que a la mitad. Ujú. Entonces, mamá se la cerró. Papá se fue y le llegó bañado a las 8 de la mañana. ¿Cómo que le llegó bañado? Bañado. Bañadito. No había ponerme desodorante. No, un dryer verde que había en casa. Y entonces. Ya más nunca le cerró la puerta. ¿Dónde se bañó? Hice la gran pregunta. Lléguele bañado. Usted le llega bañado. Usted le llega bañadito, pero bañado. Yo llego bañado, pero me bañan de sangre. Ha sonado el merengón. Señores, es uno de los mejores merengues que se han escrito en este país. El merengón. ¡Wow! ¡Wow! ¿Tú sabes quién es el autor del merengón? ¿Quién es el autor del merengón? No, señor. Joseito Mateo. Es verdad. Para que sepa. ¿Y Mateo fue que escribió eso? Pero Mateo tiene muchos temas de él. Pero mira, Oye, yo creo que la afirmación que tú hiciste Joseito Mateo. la hiciste de una manera inadecuada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque tú dijiste que es el mejor merengue que se ha escrito en el país. No, uno de los buenos merengues que se han hay aquí, hecho. que se han hecho. Pero no que se han escrito. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Sí, él entendió. Bueno, porque tú tienes el que se escribe la letra y después Exactamente. pero que regularmente Claro. Mateo cuando escribe la letra y la música. Correcto. Ah, ok, exactamente. Por ejemplo, de Mateo es también merenguero hasta la tambora. Sí, exactamente. No. Estamos en la patrulla. Pero espérate, no lo mío, no es nuevo. Esto no Cosa es de de ahora. ese Yo de- soy ¿Ese es merenguero. del Diablo Mateo? Eso es del Diablo Mateo. Ah, Y ese me gusta más. Ese es bueno, pero. Sí. Y además, el merenguero hasta la tambora es muy simbólico. Porque el dominicano, por ejemplo, cuando Se usted. identifica tú eres inmediatamente. dominicano, merenguero hasta la tambora. Sí, Merenguero sí, sí. hasta la tambora. Por eso te digo, o sea, que tiene. Merenguero hasta la tambora. Eso es de Mateo. Sí, sí, como letra tiene es muchísimo más rico que el merengón. Pero el merengón es bueno. Es muy bueno. Señores, cuando suena en un baile el merengón, mira, Sí. muchachos. Sí. Pero tú eres loco. Y llamen la patrulla. Que llamen la patrulla. Que No es buena. entrega. Ese sí Eso no fue es un bueno. hecho verídico. Ese no Papá es bueno. estaba ahí. Eso fue un hecho verídico. Papá estaba En la ahí. Rodríguez Santos, yo me acuerdo. Papá estaba ahí. Pero ¿cómo? Eso Él fue donde en la papá. Rodríguez Santos. yo- Mateo fue donde papá. Sí, eso es verídico. Feo. Situaciones que pasa, el señor, en la casa que fue, un señor que tiene la bomba al lado frente al mercado de Villa Consuelo, en la Bartolomé Colón con Peña Valle, al lado de donde vende el wiki. La bomba que está ahí, ese señor estaba ahí también en un coro que estaban dándole en la madre. Y papá estaba ahí. Con la mesa al caco, ¿de quién es Hochi? ¿Elías Rosario? No, que tú tienes que buscar el autor. Ah, ok. Con la mesa al caco. Cuando tú vienes a ver de Joseito Mateo, Vamos a buscarlo. pudiéramos buscar.
Porque acuérdate que la mesa al caco, tú sabes que lo que fue una ley. Que así era que se llevaba. A la gente. Porque la gente. Los juegos de azar estaban prohibidos. Exactamente. Sí. A los jugadores que privan en guapo. A los jugadores que privan en guapo. Lo van a llevar. Con la mesa al caco. Porque la mesa era el cuerpo del delito. Era el cuerpo del delito. Te llevaban preso con tu mesa al caco. Si tú jugabas dados, jugabas baraja, jugabas bingo, de dinero, doble de dinero. Usted está preso. El otro, ¿cómo se llamaba el otro? Que es como, eso es muy famoso. Dado, bingo, wow. Muy famoso, que es con la cosa redonda. Tablero. No, porque el tablero, tú podías manejarlo en tu entretención. Eran los juegos que sabían. Nadie juega baraja por checha, mocho. De azar. Nadie juega baraja. Digo, ¿dónde juega baraja? Perder el tiempo. Nadie. En la mesa del caco, aparentemente es de Mateo. De Mateo, sí, yo creo que yo tengo aquí una versión que dice que es del Gran Combo con Joséito Mateo. Sí, ellos lo grabaron, es cierto, lo grabaron. Míralo ahí. Sí, señor, el Gran Combo. Acuérdate que el primer cantante del Gran Combo fue Joséito Mateo. A los oraciones, por estar sin tino, lo van a llevar. Lo van a llevar como los cochinos, como los cochinos. Dios mío, eso tiene años, señores. Bueno, wow. Ha llovido mucho. Pero Joséito, dentro de todas sus cualidades, hay que destacar la cualidad de compositor, porque él es muy. Él es muy. Que quien lo ayudó mucho fue Luis Calá. Eran compadres. Porque Mateo tenía idea y Calá le dijo un día, también topado, le dijo, pero escribe tú, Mateo, porque no podemos. Mateo le dice, mira, tengo una canción que diga esto. Y Calá un día complicado. Sin embargo, aquí un chiquito es que manda a todos los grandes. Chiquito pero tupío. Chiquito pero tupío. Eso es de Joséito Mateo también. Chiquito pero tupío, eso también, todo eso, o sea, que ha sido, él fue, ese es muy prolífico y muy popular, muy coloquial. Eso yo me acuerdo que Chiquito pero tupío se lo escribió a la Balaguer. Eso fue a Balaguer. Hablando de Chiquito, como puede decir usted, está Chiquito Timbán. Oye, Chiquito tupío, oye. Hay hombres que son grandotes pero por dentro vacío. Yo prefiero ser bajito, chiquito pero tupío. Dígalo duro, compay. Chiquito pero tupío. Repítamelo otra vez. Chiquito pero tupío. Cuando dan mucho en un carro nada más que oyen los gritos. Y aquí van a meter otro. Metan lo que sea chiquito. Repítamelo otra vez. Metan lo que sea chiquito. Que dígalo duro, compay. Metan lo que sea chiquito. Hay un proverbio que dice barco grande aunque no ande. Sin embargo aquí un chiquito es que manda todo lo grande. Dígalo duro, compadre. Es que manda todo lo grande. Si te digo fue Balaguer. Yo me acuerdo como ahora. Chiquito, ¿Tú sabes a quién le escribió muchos temas? Corporán. Su llave, Corporán. Sí. Hay un eslogan del sábado de Corporán. Que era que Corporán está full de todo. Eso fue de Joséito. No, un tipo con Joséito Mateo. Con muchas gracias, Qué pena que no lo vimos. Él está viviendo en Nueva York, tengo entendido, ¿verdad? Él va y viene. Pero está más. Él ahora para el frío él se embala para acá. Ojalá. Porque el frío está aquí y él va todos los lunes a Margot. Margot restaura los lunes. Hay caldo. Ajá, y él va a comer su pasar los lunes con una bolsita que tiene de muchas gracias por su compra. Genérica. Y unos tarritos con tapa. Y se lleva 2 frascos. Dios mío. Los lunes va a Margot Restaurante. Mira, loco, es duro. Bien cantado y bien tocado. Y ese es mío. Es el maestro Joselo. El maestro Joselo. Se va a gustar como que maestro Joselo, que nos hace
el favor de estar en el coro divertido. Pues no, él no estaba en ese coro. No, pues entonces. Es para ayudarnos, que él está ahí, Dios mío. Mira, me voy para la calle, lo buena. Eso es correcto, ¿quién me habla? Doña Vicky. Doña Vicky se metió rápidamente en la tómbola del día de hoy. Doña Vicky, dígame, señor. Ahorita, cuando hablamos de la cena y el hombre que llega a la casa a las 3 de la mañana y pide cena, o el que no cena, o el que cena en la calle. La licenciada Soy la Luna. Ay. Soy la Luna. ¿Qué dice? Me escribe y me ¿Qué dice Soy la Luna? La mujer inteligente le guarda la cena. Se la calienta. No. Le pone la mesa y lo acompaña. Eso sí, sin abrir la boca, para que lo acribillen la culpa y el desasosiego. Dios. Wow, pero es verdad, Servilleta, señores. Le sacan la alfombra. Señores, Soy la Luna. Oigan el consejo de Zoila. Oigan, mujeres. Oyentas, escuchen. ¿Cómo se llama eso? Muerte lenta. Señores, cuando un hombre para que llegue por dentro se desbarate a las 3 de la mañana y pida cena, póngale su cena, pero póngale su mesa. Pero bonita. Bonita su mesa. Usted se la calienta. Con su individual. Con su individual y todo. Cuestión de que él se siente a cenar y usted se sienta al lado de él. Viendo de extremo a extremo. Callada. De extremo a extremo en la repetición. En la repetición de madrugada. Calladita. Y la cabeza de ese hombre. Y ese hombre cena y la culpa y el desasosiego. Y la mira. En la mañana él sale, Jochi, llega con lo que ella tiene 2 años pidiéndole. Y él diciéndole 2 años que no se puede, que no es el momento. Mío. Es tu queja matrimonial. Buenas. Son maldadosos. Tu queja matrimonial. Buenas. Premia, Jochi, ¿lo cogiste? Dime, mi amor. ¿El que premia? Hace años. Tu queja matrimonial. Buenas. Es tu queja matrimonial. Tu queja matrimonial. Buenas. Queja matrimonial. Buenas. Buenas. Hola. Hola, Jochi y demás. Hola, ¿cómo estás? Hola. De lo más bien. Mi queja matrimonial, aunque me da vergüenza, un chingo de vergüenza decirlo, pero es que el esposo mío hay que mandarlo a bañar siempre. ¿Cómo que hay que mandarlo a bañar siempre? Siempre hay que mandarlo a bañar. Siempre no le gusta bañarse. Yo le digo, bañate aunque sea la jorqueta. No, pero, o sea, que no le gusta bañarse. Dios mío, un hombre que no le gusta bañarse. Tampoco. Y un país tropical, Jochi. Señores, no, pero oye, ella dice que le da vergüenza, pero. Llega sazonadito. Señores, pero ¿y cómo va a ser? No, pero ya un asunto. ¿Tú ves por qué que hay que quererse primero? O sea, ya. Sí, pero no 3 veces, Jochi. 3 veces. 3 veces mucho. Señores, no, que hay que mandarlo a bañar. Vas a bañar. ¿Cuántas veces al día tú te bañas? Por real, no, vida real. Desde que entro a mi casa. No, vida real. Desde que entro a mi casa. O sea, tú te puedes bañar 3 veces al día. Fácilmente. Si yo me baño en la mañana. Sí. Si yo llego a mi casa a las 11 o 12 del día, si salgo. Te baño otra vez. Me baño otra vez. En la noche igual. Yo no puedo poner ropa sobre sucio. Ok. Está bien, un hombre higiénico. La vez que entro a mi casa. Dice Michelle Faña. ¿Qué dice Michelle Faña? Buen consejo el de Soy la Luna. Buen consejo, sí, no, porque fue bueno. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. A mí no me gustó tanto. No, a mí me gustó. A mí me gustó buen consejo. No le veo verdad al fondo. Oyentas. ¿Se tú vas a relajar, Zoila? No. No le veo el trasfondo chistoso. Te hartaste de estar vivo. Tiene un fiestón Zoila. Sí. Solo para mujeres. ¿Cuándo? Es que yo no sé cuándo es. El 30. Ahora el 30 de diciembre. ¿Y te invitó? En Jarro Café. El miércoles. ¿Te invitó? Solo para mujeres. No, yo no puedo entrar porque es solo para mujeres. ¿Pero le dije la batalla ahí? No, pero es Por la presentación artística. El palo es ese. O sea, que los hombres no pueden ir. Y dame decirte, Solo Zoila él. cada vez que hace ese tipo de fiestas revienta. Aló. Hello, buenas. ¿Tu queja matrimonial? Quéjate. Don Jochi, Jefferson. Oh, mi querido Jefferson. Jefferson Reina. Sí, señor. Directamente desde la receta. Para el mundo. Dime, Jefferson. Mi queja matrimonial. La mujer debería entender y saber que la memoria del hombre se resetea en la noche. Ok, explícame eso ahora. Okay. A las 8 de la mañana, la memoria fotográfica y lógica del hombre vuelve a cero. Entonces la mujer, en su estado normal, le gusta
venir a traer a colación cosas que pasaron hace 3, 4, 5 días, una semana. Ya. Cuando todo está en sosiego, tranquilidad y paz y júbilo, ella viene y te dice, tú y yo no tenemos algo que hablar. Ay, Dios. De algo que pasó 3 días antes. Sí. Entonces comienza el cerebro del ser humano, del hombre, a maquinar, a decir, ¿qué fue lo que hice? Habrá chequeado el celular. Asustar seguro. Yo no tengo Facebook, pero nada de eso ha pasado, pero tú comienzas a darle mente. Ya. Entonces la mujer debería entender eso, que las cosas o se arreglan ahí o no se hablan, porque el hombre, a menos que tenga un plan B, que entonces que pueda usar eso en contra de la mujer y a su favor, ahí sí se recuerda la cosa, pero si no, no, por Dios. Ok, a la mujer que no abuse de la memoria del hombre. No guarde tema. Que no guarde tema, que el hombre es muy Eso olvidado. continuará de la serie, Jochi, eso mata gente. La Eso saca. continuará. Que tú estás viendo y tú dices, bro, faltan 10 y el asesino no están ni cerca. O sea, tú entiendes que continúa. para el hombre es muy fuerte eso cuando la mujer te dice, tú y yo no tenemos algo que hablar. Señores, no estamos en un concurso de televisión. Tú oyes el reloj, tac, tac, tac. A ver, que yo le he preguntado, ¿qué tiempo tengo para decirte? Dios mío. Oye, ¿sabes? Me di cuenta con esa llamada de espérate. Jefferson que esto se fuñó, ¿verdad? Ajá, ¿por qué? La esposa de Jefferson es cristiana. Oh, padre. Hijo. Hay una llamada que parece que es internacional. Buenas. Cochi Santo. ¿De dónde me hablas? Francisco de Japón, en desayuno. Desde Japón. ¿Te está desayunando ahora? Sí, muchacho, y viene un taifo ahorita, ya tú sabes, un ciclón para acá. ¿Para Japón? Sí, aquí hay mucho taifo, mucha vaina. No, yo sé. Y wow, tengan cuidado porque por allá no juegan los ciclones. Son cintas negras. Señores, son cintas negras, sí. Son cintas negras los ciclones de por allá. Muchacho, por aquí ella trabaja igualito. Aquí no cogen esa, de que no vaya a trabajar. Aguante su ciclón en su fábrica. Francisco, ¿cuál es tu...? O sea, yo me imagino que en la sociedad japonesa las quejas matrimoniales deben ser mínimas o nulas, diría yo. O se lo suelen a patar. Una mujer japonesa, me imagino que una mujer con esa cultura oriental y por lo tanto tranquila, calmada, pienso. Empezaste por ahí, empezaste mal, la macate. ¿Cómo que no la es japonesa? ¿Cómo va a ser? Es boliviana. Que y la es lo mujer- mismo todo, como dice Correa. La mujer tuya es boliviana. Sí, la abuela es japonesa. La abuela es japonesa y la mujer es boliviana. Y se la pone en China. Y se la pone en China, así que... ¿Qué combinación? Pero si me la pone en China, aquí estoy cerca. Ajá. ¿Entiendes? Pero oye, ¿cuál es el problema? Yo siempre, cada vez que Correa habla, yo, por es verdad que esto es mundial. Dios mío. La mujer mía, nosotros vamos a salir, Jochi. Me dice, ¿qué ropa me pongo? Me pone esta. Digo, mira, esa se ve bien y estamos más o menos acordes. No, pero esa no me gusta, me voy a poner la otra. Coñazo, ¿para qué me pregunta? Dios mío, o sea que la mujer le pregunta al hombre que qué ropa le queda bien y regularmente entonces cuando tú le dices ponte esa, entonces te dice no, pero eso no me queda bien. Entonces, ¿para qué me pregunta? Dice un amigo mío, óyeme Francisco, dice un amigo mío que para que tú veas la idiosincrasia de la mujer, que regularmente los botones de la camisa de los hombres por adelante, la de la mujer es atrás. La vida. El zipper del pantalón de los hombres, ¿dónde es adelante. El de las mujeres es atrás. Y algunas es a los lados. Las que son más inteligentes, a los lados. Sí, Pero a los nunca lados. adelante. Nunca adelante. Analizando los bolsillos. Digo, no es que estamos hablando mal de las mujeres. No, nunca. Por favor. Ahora, si mentimos, acúsennos. Por favor. Sin ella no podríamos Simplemente vivir. estamos citando cualidades. Wow, pero qué lindo. ¿Cómo es? Cualidades, Sin sí. ella no podríamos vivir. Con ella tampoco. Y con ella, papá dice, si tu mal no tiene Yes. cura, Ajá. ¿por qué te apura? Dios y si mío. tiene cura, Ajá. ¿por qué te apura? Dios mío. Tú te casas y te acuestas. Y ya. Ok. Es tu queja matrimonial. Más que una queja vendría siendo una breve historia. Una breve historia. A propósito de ahorita de cuando no le abren la puerta a uno. Ajá, o sea, el hombre que el hombre sale y la mujer le pone pestillo a la puerta. Y entonces cuando tú llegas a las 2 de la mañana que va a abrir esa puerta tranca. Esa misma fue la hora. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Hace unos años. Yo salía de una vueltica y me di unos traguitos. Te diste unos traguitos, saliste de una vueltica y llegaste a qué hora a tu casa. A las 2:30. ¿A qué hora? 2:30. 2:30 de la mañana, sabroso. Ok. La puerta cerrada. Puerta cerrada. Logro despertarla y... ¿Pero cómo lograste despertarle? ¿Tocando timbre? Tocando puertas, patar, en fin. Ajá. Bulla con el candado, en fin. Cuando ella se acerca, dice, no lo voy a abrir.
Yo tranquilamente le dije, o la abre o la rompo. No, a ese nivel. Ya lo sabes. O la abres o la rompo. Ay, mamá. Bueno, cogí puntería y le di una sola patada a la puerta. ¿Y qué pasó? No, la puerta se fue abajo. Bueno, el caso es que por la bulla, el escándalo, abrió la puerta. Yo, por el escándalo y todo lo demás, como que me sofoqué un poquito. El caso es que se me fue la mano y le di una pequeña bofetada. Ay, no. Espérate. Lo trago, el momento, tú sabes. Mal asesorado. Bueno. Fue un error. Admito que fue un error porque una mujer no se hiere enorme ni con el pétalo de una rosa. Exactamente. De todos modos, ustedes han visto los muñequitos del monstruo de Tasmania. Sí. Más o menos eso me pasó. Estaban las tiras de carne mía por todos los lados. ¿La qué? Las tiras de carne. Ajá. Los aruñones por todos lados. Te aruñó. Y es decir, yo me dio un ataque de risa. Y lo que me dio, pensé, tú sabes, lo trago y la cosa, le dije, bueno, si así como la persona se pone muy, hay que sofocarla para que se queden tranquilas. Y le topé de nuevo por la cara. Para que se quede y que, cálmate. Sí. Gran error. ¿Qué pasó? Óyete, yo tuve que salir. Óyete, si eso fue como en un lapso de 4 minutos, si yo me quedo ahí en la noche me mata. Dios mío. ¿Pero cuál es tu queja? Bueno, que decir esos errores no deben cometerse. No lleguen tan tarde. Él está diciendo al hombre que no lleguen tarde, que no se siente arrepentido. Es un arrepentimiento. Guido Abreu. ¿Qué dice? Guido de Altuna. Guido de Altuna. No, yo tú no lo leo porque le va a buscar un problema. ¿Qué dice Guido de Altuna? Protégelo, no lo lea. Amor, si ves que me baño y cambio para trabajar, no esperes que me esté yendo para preguntarme del desayuno. A Guido le preguntan ya cuando él se va. Sí. ¿Qué tú vas a desayunar? ¿Qué tú vas a desayunar? Va a comer y él en el carro montado. Dios. Y ya tú te vas y vas por la puerta. Ponte la pechera y la careta. Atiende ahora. Ese no va en su casa hoy. Ahí arranca. Señores, es el mismo golpe. El golpe de Hochi. Recuerda, síguenos en Twitter, @elmismogolpe y @HochiSanto.